Aunque nos movemos en un mundo en continuo cambio, desde Renta 4 Gestora llevamos más de 30 años generando valor para nuestros inversores, ofreciendo a nuestros partícipes soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una amplia gama de fondos especializados. Más de 100 premios a lo largo de nuestra historia avalan nuestra calidad de gestión. A día de hoy contamos con más de 555.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de más de 10.000 millones de euros. Tenemos presencia tanto en España como en Luxemburgo y actualmente hemos ampliado el servicio a nuestros clientes de Latinoamérica. Además, desde 2019 somos miembros del Programa de Inversión Sostenible de las Naciones Unidas, por el que nos comprometemos a incorporar factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Renta 4 Gestora. Más de 30 años generando valor a nuestros inversores. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de la mesa de gestores de esta mesa de expertos de Renta 4 Gestora. Quiero mandar también, además, un saludo muy especial a todos los que nos estáis siguiendo hoy desde Latinoamérica. Soy Fernando Latienda y el anfitrión de este acto que lleva por título este año Visualizando el nuevo escenario de inversión en 2024. ¿Estáis preparados para el 2024? ¿Habéis hecho ya planes para vuestras carteras, para vuestras inversiones? Según un informe de la consultora McKinsey, los mercados financieros globales podrían perder hasta 12 billones con B de dólares el próximo año por la desaceleración económica, la subida de los tipos de interés y la guerra en Ucrania. 12 billones con B de dólares, que es el equivalente al PIB de España. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja su previsión de crecimiento mundial para el próximo año hasta el 2,9% e indica o calcula o estima que el mercado de renta variable podría caer un 10% y el mercado de renta fija hasta un 5%. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el equipo de Renta 4 Gestora pues siempre ha sabido desenvolverse y ha demostrado siempre una gran capacidad de maniobra, incluso para manejarse en situaciones adversas. Y además hay un equipo de asesores financieros que siempre van a estar detrás, apoyándonos, aconsejándonos, asesorándonos. Por otro lado, hay que decir que estas son solo estimaciones, son cifras, pero no cabe duda de que el crecimiento económico, los tipos de interés y el riesgo geopolítico van a generar un fuerte impacto, un impacto real en los mercados el próximo año, en 2024. Pero entonces, si los inversores deberían ir adoptando un sesgo cada vez más conservador, incluso más conservador que este año, entonces, ¿por qué están bajando los rendimientos de los bonos? Os preguntaréis, y están subiendo el precio de las acciones. Hay que seguir buscando la seguridad y la rentabilidad en el mercado de renta fija, con un bono a 10 años en Estados Unidos que renta actualmente al 4,5%, o en las letras del Tesoro en España, 9 meses, casi también en el 4%, o hay que ir mirando ya hacia la bolsa, esperando que empiecen a bajar los tipos de interés en 2024, el consumo se mantenga estable y aguanten los resultados empresariales. Entre unas cosas y otras, la bolsa, lo estáis comprobando en las últimas semanas, vuelve a ir como un tiro. Ha sido un año muy irregular para la renta variable, pero ahí están los datos, el algodón no engaña. El MSCI World sube desde principios de año en el entorno del 9-10%, el S&P 500 en el entorno del 17% y nuestro querido IBEX 35 incluso un poquito más, un 20%. ¿A vosotros qué os parece? ¿Estáis de acuerdo con este tipo de previsiones? ¿Queréis que el próximo año habrá un aterrizaje suave, que bajará los tipos de interés, que se va a moderar de forma clara la inflación? Enseguida le voy a pedir opinión por todos estos asuntos a 3 gestores que están sentados detrás mío. Son 3 gestores con una brillante y dilatada carrera a sus espaldas. Son Javier Galán, responsable de inversiones de renta variable en Renta 4 Gestora, Ignacio Victoriano, es el director de renta fija, y Alejandro Varela, gestor de fondos mixtos. Os animo a que participéis activamente en el debate, a que nos mandéis vuestras preguntas, vuestras inquietudes, incluso vuestras reflexiones. Bienvenidos, vamos a comenzar ya. Buenas tardes a los 3. Muy buenas. Me imagino que
el año pasado también tuvimos la oportunidad de charlar en este mismo sitio. Fue un año difícil, pero bueno, creo que también ha sido sorprendente también por los resultados que hemos estado viendo tanto en la renta variable como en la renta fija. Si os parece, vamos a abrir un primer bloque con lo que sabemos, con las certezas que tenemos ahora mismo, incluso dando un pequeño repaso por todo lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en este año 2023. Por ejemplo, Javier, que te tengo aquí, eres el que más cerca está de mí. La renta variable ha sido un año bastante irregular, porque empezó muy bien el año. Después, a principios de verano, las bolsas hicieron máximos. Después la cosa ya se puso un poquito más seria, porque los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pues dijeron que iban a seguir un poco apretando las tuercas y que van a seguir subiendo los tipos de interés. Ahí hubo un importante bajón y ahora, otra vez, como decía antes en la presentación, la bolsa parece que va como un tiro, que se nos han olvidado los problemas y ya está todo el mundo pensando en esa bajada de tipos de interés en 2024. ¿A qué se ha debido este comportamiento tan dispar y tan irregular? Sí. A ver, es una buena pregunta porque es verdad que bueno, ya el año pasado, por estas fechas, ¿no?, cuando tuvimos esta misma conferencia, pues arrojábamos una idea de preocupación, ¿no? Oye, la economía se está desacelerando, hay un riesgo de recesión con una probabilidad significativa, ¿no? Y ya avanzábamos, ¿no?, que podía haber bueno, pues muchos movimientos zigzagueantes, ¿no? Lo bueno era las valoraciones, que acabamos 2022 con valoraciones bastante razonables, pero efectivamente el riesgo de recesión pues te podía cambiar todo. Yo creo que sí es importante, y después mis compañeros lo van a comentar mucho mejor que yo, ¿no?, la importancia que tiene los tipos de interés en todos los mercados financieros, ¿no? Aquí lo que ha pasado en 2023 es que todos los agentes financieros estábamos muy prudentes, ¿no?, con un 2023 que bueno, pues, tipos de interés al alza, desaceleración económica con riesgo de recesión, luego, y después de un 2022 complicado, cuidado con el 2023. Si hay recesión, los mercados se pueden ir más para abajo, ¿no? Lo que ha pasado es que no ha habido recesión, el consumo privado ha aguantado fenomenal gracias a un empleo muy fuerte, se ha absorbido fenomenal esa subida de tipos de interés, y al no haber recesión y el punto de partida, que son las valoraciones, ser muy racionales y muy atractivas, especialmente en Europa y en España, bueno, pues lo que hemos tenido ha sido revalorizaciones, ¿no? Es verdad que a comienzos o a finalizar el primer trimestre, ¿no?, tuvimos este boom de la tecnología impulsada, ¿no?, por esa puesta en funcionamiento, ¿no?, del ChatGPT, ¿no?, la inteligencia artificial generativa, y eso ha hecho también que eso que comentas, ¿no?, que ha habido tanta disparidad, ¿no?, con sector tecnológico con muchísima fuerza, ¿no?, con lo que llaman los 7 magníficos, ¿no?, los Tesla, Amazon, Microsoft, Apple, Meta Platforms, ¿no?, con subidas pues del 40%, y sin embargo otros muchos sectores pues languideciendo y sí sufriendo, ¿no?, esa desaceleración económica en su propia cuenta de resultados y en la cotización también, ¿no? Yo creo que el 2024 se presenta no tan diferente como el 23, aunque después lo comentaremos, ¿no? Pero yo creo que hay matices que, bueno, que pueden ir, como ya lo veremos, ¿no?, porque aventurarse, ¿no?, en lo que va a hacer el mercado a 12 meses es ciertamente imposible, pero yo creo que sí que hay un punto de partida, incluso, bueno, que se puede ver con cierto optimismo. Efectivamente, este año ha sido la apuesta de largo de la inteligencia artificial, pero si ha habido algún activo estrella, por denominarlo de alguna forma, Ignacio, ha sido la renta fija. Renta fija que si ha habido una montaña rusa en la renta variable, la renta fija también la ha habido. Pero bueno, antes de empezar el acto comentábamos precisamente que, por ejemplo, el Bund alemán está hoy prácticamente en los mismos niveles de principio de enero, pero ha habido mucho viaje de ida y vuelta, ha habido mucha especulación. Esos rendimientos de los bonos han ido subiendo, claro, como respuesta por parte de los bancos centrales para corregir la inflación. No sé si empieza a corregirse ya la inflación. Parece que en Estados Unidos hemos tenido ya algún primer síntoma alentador. No sé si la situación está tan clara aquí en el caso de Europa. El año que viene, Ignacio, ¿comenzará a moderarse de forma clara esa inflación? Que es un poco lo que nos trae de cabeza a todos. Hombre, yo creo que la inflación ya ha empezado a moderarse con respecto a los datos que teníamos en el pasado. Hay que recordar que venimos de inflaciones que han llegado al 10% interanual, que era una barbaridad y completamente impensable para, pues, tanto para la zona euro como para Estados Unidos.
Desde luego que la senda de deflación, ¿no? o de reducción de la inflación que estamos viendo, empezando a ver ahora mismo, desde luego tiene pinta de que en el 2024 se puede un poco consolidar, pero obviamente también con altibajos y con incertidumbres, ¿no? En Europa, pues obviamente todo el tema energético sigue sin estar resuelto del todo, y las negociaciones salariales pues, que se están produciendo ahora mismo, ¿no? Las revisiones salariales, el crecimiento de salarios en Europa está en torno al 4% y va a seguir presionando la inflación, ¿no? Y en Estados Unidos, pues parecido, hemos tenido datos de inflación recientemente satisfactorios y buenos, pero todavía queda margen para desde luego consolidar esos resultados, ¿no? Y de todas maneras, en ambos casos, lo que tenemos es que efectivamente la inflación se les está ralentizando desde los niveles extraordinariamente altos que teníamos en los años anteriores, pero todas las previsiones que tenemos son por encima de los objetivos de inflación que tienen los bancos centrales, ¿no? El objetivo de la previsión del Banco Central Europeo para el 2024 está por encima del 3%, ¿no? Y en Estados Unidos la inflación tampoco va a caer al 2%, ¿no? Y todos esos elementos y las revisiones salariales, cómo hace el empleo en Estados Unidos, que se está comportando francamente bien, pues desde luego dentro de la tendencia de un poco, por llamarlo de alguna manera, de normalización otra vez de los ratios de inflación, pero desde luego todavía con camino que recorrer por ese sentido, ¿no? Los bancos centrales que están siendo muy prudentes, parece que un poco el mantra es de preferimos pasarnos de la raya que quedarnos cortos, aun a riesgo de provocar una recesión. Parece a priori, por los mensajes que lanzan precisamente los bancos centrales, que los tipos de interés van a seguir estando en niveles altos durante el próximo año. ¿Qué expectativas de tipos de interés manejáis? Bueno, las expectativas que tipos de interés al final nos está marcando tanto el crecimiento como la inflación que tenemos, ¿no? Al final, un poco lo que vemos todos es que en la segunda parte del año sí que se podrían empezar a ver reducciones de tipos de interés. En los mercados en Europa están descontando bajadas desde el 4% que tenemos hasta el 3% pues a finales del 2024, que quizás eso es un poco prematuro para, como decía Javier, o sea, las previsiones a 12 meses cuando estamos hablando de los desajustes que hemos tenido especialmente en el 2022, pues son un poco precipitadas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viendo que incluso no hay un consenso en diferentes analistas, especialmente en Estados Unidos, que todavía hay analistas que están vaticinando que queda una subida adicional por parte de la Reserva Federal. Pero bueno, teniendo en cuenta, pues hombre, la desaceleración económica, Europa está en un estancamiento económico y desde luego va a seguir así. Y si mejora algo la inflación, pues desde luego podríamos empezar a ver en la recta final del año que viene pues bajadas de tipos de interés. Cuando hago de bajada del tipo de interés es el tipo de intervención porque los mercados de deuda pues se pueden comportar de otra manera, ¿no? Y en Estados Unidos pues parecido, ¿no? Lo marcará la inflación y puede que por efecto base pues tengamos algún susto por el camino, ¿no? Y especialmente en esta recta final del año o principios del año que viene. Y la pregunta del millón, Ignacio, ¿la economía lo soportará o entraremos en recesión? Teniendo en cuenta también que la palabra recesión es como muy generalista, ¿no? No es lo mismo una recesión técnica que dure 2 o 3 trimestres a una recesión algo más dura. Bueno, la subida tan fuerte que hemos tenido de tipos de interés realmente lo que hace pensar evidentemente es que la economía debería llevar a una recesión, ¿no? Pero bueno, como todo analista económico que se precie, pues nunca predice una recesión, pues bueno. Sí que es cierto que los datos de actividad, especialmente en Estados Unidos, donde el consumo ha sido el principal soporte de la economía y se mantiene fuerte, ¿no? Con los excesos de ahorros que siguen soportándola, unido a que el mercado laboral, pues evidentemente pues va presionando, ¿no? Los tipos de interés altos, pero sigue a unos niveles razonables. Lo que hace pensar es que no vamos a ver en Estados Unidos una profunda recesión que desde luego pueda dañar seriamente la economía, ¿no? Y en Europa, pues desde luego lo que estamos viendo es un sector industrial, especialmente en Alemania, donde sí que se nota la subida de tipos de interés, y en otras economías pues que están aguantando bastante bien, ¿no? Como es el caso de España, por ejemplo.
Pero bueno, lo que tiene pinta es que sí que habrá una desaceleración, que el estancamiento de Europa pues continuará el año que viene y que bueno, una bajada de tipos o cuando ya empiece a asumir la economía que los tipos ya vemos esa senda decreciente, pues puede haber una reaceleración económica a finales de año. Pero vamos, muy prematuro todavía para verlo y de todas maneras todos los indicadores económicos que tenemos ahora pues no hacen prever que vaya a haber una recesión profunda de momento, ¿no? Te lo estaba diciendo la bolsa, ¿no? Que ha tenido un rebote importante en cuanto pues han parado las subidas de tipos en Estados Unidos y desde luego nada hace vaticinar esa gran recesión, pero siempre está esa duda cuando ha habido una subida tan vertical de los tipos de interés. Es importante saber que luego nos digas más adelante también si en tu opinión se está produciendo ya esa migración desde el mercado de renta fija al mercado de acciones. Pero bueno, no vamos a adelantar tampoco acontecimientos. Iba a decir que difícil es gestionar, ¿no?, este año, pero bueno, es que prácticamente todos los años lo son. Está además, Alejandro, todo lo relacionado con el riesgo político, muchos vaivenes, como hemos visto en el mercado de bonos, en las bolsas. Alguien que como tú tiene ese doble enfoque con su gestión para sacarle partido a estos dos activos, ¿cómo crees que tu estrategia se puede adaptar a este entorno de mercado en 2024 tan desafiante y también un poco con tan poca claridad, y qué objetivos habría que marcarse? Pero el escenario sigue siendo tan desafiante como lo es siempre, como bien acabas de comentar, pero afortunadamente se ha abierto un escenario nuevo y es que la renta fija vuelve a proporcionar rendimientos, puedes adoptar uno u otro posicionamiento en función de tu nivel de riesgo, pero ya no tienes que hacer ese encaje de bolillos que teníamos que hacer durante la última década para intentar rentabilizar un poco esa parte del patrimonio que quieres destinar a dotar de seguridad tus inversiones, ¿no? Entonces, ahora puedes jugar, ¿no? Y además lo puedes hacer realmente teniendo una expectativa de rentabilidad muy buena para la parte que quieres proteger, ¿no? Y al final esto un poco lo que nos trae es que cada inversor tiene que hacerse una pregunta, ¿no? Y es ¿qué nivel de riesgo realmente quiero asumir si yo sé que la rentabilidad libre de riesgo está en el entorno del 4 o 5%, ¿no? Y a partir de ahí establecer una estrategia, ¿no? Una estrategia de inversión. Los mercados siguen tan difíciles como siempre, pero con la misma visibilidad también que siempre, ¿no? Realmente. Es decir, las compañías están consiguiendo buenos beneficios, proporcionan buenas rentabilidades a sus accionistas que saben estar ahí vigilantes del negocio. Bueno, yo creo que es un escenario mucho más atractivo que el que hemos ido teniendo durante la última década y que te permite jugar, ¿no? Y que para el gestor de fondos mixtos es un escenario pues mucho más rico, donde puedes establecer más hipótesis y puedes hacer más variaciones y realmente pues bueno, yo creo que esto es interesante porque al fin y al cabo vamos a tener más rentabilidad, ¿no? Durante los próximos años vamos a poder jugar con los niveles y esto es bastante atractivo, yo creo, para el inversor conservador especialmente, también para el resto de inversores, pero cuanto más conservador eres, pues lógicamente más te ves beneficiado de este nuevo escenario que se ha abierto, ¿no? Tratar de predecir el futuro es imposible, pero bueno, es algo que todos nos preguntamos en nuestro día a día, no solo en nuestras profesiones, también en nuestras propias vidas personales y bueno, pues en este caso todos estamos ansiosos por saber lo que nos puede deparar un futuro financiero próximo que desde luego promete ser muy interesante. La economía europea, por ejemplo, afronta un futuro de dificultades con bajo o nulo crecimiento. La americana también, lo estáis comentando, se va a desacelerar. Habrá que seguir muy de cerca, bueno, pues todo lo relacionado con la inflación. Tampoco, insisto en ello, tampoco perder de vista el riesgo geopolítico. Parece que la volatilidad está servida. Javier, empecemos también hablando de tendencias de futuro en cuanto a la renta variable y de cómo podríamos obtener retornos positivos. Cuéntame un poco desde tu punto de vista qué es lo que pueden esperar los inversores a partir del próximo año. ¿Puede ser un año o será un año también de tanta volatilidad como en este 2023? Y de ser así, si vamos a volver a ver estos grandes episodios de volatilidad, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Y cómo habría que estructurar las carteras de inversión en equity? Bueno, a ver, hay temas para 2024, ¿no? En renta variable, en bolsas.
Hay temas más subjetivos, ¿no? Cómo va a afectar los tipos de interés a la economía, qué va a pasar con el empleo, Israel, Ucrania, tenemos elecciones en Estados Unidos, ¿no? Hay muchísimas variables, ¿no?, que en 12 meses pues, van a provocar esa volatilidad que estás comentando y que sin ninguna duda vamos a tener, ¿no?, muchísima volatilidad, aunque tampoco olvidemos que la volatilidad, es decir, los movimientos de la renta variable históricamente, de máximos a mínimos de un año normal, es superior al 10%. Es decir, lo que hemos vivido este año es lo normal, ¿vale?, para la renta variable. Y eso es la parte subjetiva y en la que yo no me atrevo a vaticinar qué es lo que va a hacer el mercado para el 2024, porque ni yo ni nadie que me lo diga me lo voy a creer, ¿no? O sea, no lo sabemos, ¿no? Ahora bien, después hay otros temas más objetivos. Y más objetivos es que la bolsa europea está cotizando a 12 veces beneficio, el earnings yield, es decir, la inversa del PER, eso te arroja un 8,3% de earnings yield, que el free cash flow yield estará pues, por encima del 6-7%, que no es un mal punto de partida, porque la bolsa europea está barata y la española igual, y que además compara muy bien con la renta fija, ¿no? Si la renta fija está al 4, actualmente los tipos de intervención en Europa, pero tienes un earnings yield del 8,3, es más del doble, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Que la variable crecimiento y beneficios no se te venga para abajo, ¿no? ¿Cómo se te puede? Pues te pueden ir 3 meses, 6 meses, un año se te puede ir abajo si hay una recesión, ¿no? O sea, la variable recesión yo creo que no se nos puede ir del diccionario del 2024, ¿no? O sea, eso puede ocurrir. Es verdad que en Europa yo creo que estamos algo más tranquilos en el sentido de que las variaciones son tan bajas que sí que te pueden soportar, ¿no?, una caída de los beneficios del 10-15% y que las bolsas en vez de estar en el 12% actual, pues están en el 13-13,5%, sigue estando muy atractivo, ¿no? Luego, y eso es objetivo. 24 no sé lo que va a hacer, pero el punto de partida hoy de comprar bolsa europea y española hoy es atractivo, estamos comprando bien, ¿no? Estamos comprando barato. Estados Unidos es algo diferente, pero también tiene muchos matices. En Estados Unidos tenemos a la bolsa 20 veces beneficios, la inversa es el 5% de earnings yield, que compara exactamente igual a lo que está el tipo de intervención de la Fed, ¿no?, en Estados Unidos, que está en el 5%. Cierto es que en Estados Unidos el tipo de compañías que provocan esa valoración, ¿no?, a 20 veces beneficios son compañías que crecen mucho, que no tienen, casi ninguna de ellas tienen deuda, al revés tienen bastante caja, ¿no?, o sea que incluso les viene bien los tipos de interés altos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que compara con ese 5% de earnings yield, con ese 5% de tipos de intervención, pues aparentemente no, bueno, pues puedes tener la duda, ¿no?, de que la alternativa a la renta fija estos próximos 12 meses pues puede valer, ¿no? Ahora bien, tenemos que lo he comentado antes, ¿no?, los 7 magníficos en Estados Unidos, que es una realidad, y que si excluimos esos 7 magníficos, lo que nosotros llamamos el S&P Equal Weight, ¿no?, el S&P, si todas las 500 compañías pondrás en lo mismo, entonces estás a 14 veces beneficios. Cuidado que eso es un 6,5-7% de free cash flow yield, ¿vale?, o de earnings yield. Y eso vuelve a comprar otra vez bastante bien, ¿no?, con los tipos de interés de intervención. Entonces, en mi opinión, el 2024 tiene, bueno, con el tema subjetivo que comentaba antes, que nadie sabe lo que puede pasar, si gana uno las elecciones, si hay otro tema de guerra, si hay recesión, ¿no? O sea, hay muchos temas que no podemos valorar correctamente a 12 meses vista, pero si ampliamos el horizonte temporal, nos encontramos que la bolsa americana puede estar razonablemente valorada para el tipo de compañías y el tipo de crecimiento que nos ofrecen estas compañías. Todas ellas, pues casi el 50% del S&P 500 es tecnología con sus diferentes derivadas. Y yo creo que todos estamos convencidos de que el sector tecnológico va a ser el sector que va a seguir impulsando la economía y el crecimiento de los beneficios, ¿no? Luego, 2024, variable, recesión o no recesión. Si no es recesión, nos podemos volver a los niveles que estábamos hace, pues no mucho, hace 2 semanas o por ahí, ¿no?, que estábamos en 4.000 de S&P, 4.000 de Eurostoxx, ¿no?, es decir, caídas del 10-15%, ¿no?, de las bolsas en algún momento, que yo no lo vería con preocupación, al revés, lo vería como oportunidad, ¿no?, para comprar mismas compañías pues en rebajas, ¿no?, con un 10-15% más barato, con las mismas perspectivas buenas, ¿no?, de medio y largo plazo, de que esas compañías van a seguir creciendo y
bueno, por ese juego que te he hecho de earnings yield, ¿no? Que al final estás comprando pues Europa al 8% de earnings yield, Estados Unidos al 5%, con crecimiento. Si hay crecimiento, pues las cosas de la bolsa empiezan a encajar todo mucho mejor. Es interesante este punto que haces, porque precisamente, bueno, vosotros mejor que yo, pero conoceréis también a muchos inversores que están esperando precisamente que haya un nuevo ajuste en el mercado para volver a invertir en este tipo de empresas, porque si ha habido algún sector que ha estado en boca de todos a todas horas este año, ha sido el de la inteligencia artificial, pero bueno, hay que recordar también que hay otros sectores que se han comportado de una forma muy notable este año. Estoy pensando en el consumo discrecional, por ejemplo, sector salud, algunas compañías que ahora mismo, pues bueno, hace unos años no las conocía prácticamente nadie, y ahora, bueno, pues con todo esto del tema del tratamiento de enfermedades crónicas, pues bueno, han pasado a la primera línea. Por supuesto, el sector financiero en España, ¿no? Brillante comportamiento de la mayoría de las entidades financieras. De cara al próximo año, 2024, ¿cuáles son, en tu opinión, las tendencias ganadoras, perdedoras? ¿Y cuál podría ser, insisto, tampoco quiero jugar al pronóstico, pero cuál podría ser, en tu opinión, la gran sorpresa del año? Bueno, el tema de las megatendencias, que en Renta 4 Gestora lo llevamos diciendo no un año, ¿no? Un quinquenio, ¿no? Más de 5 años comentando el tema de las megatendencias. Eso va a estar presente, es decir, hay compañías, hay empresas, hay sectores que tienen el viento a favor, ¿no? Es decir, que bien sea por temas demográficos, bien sea por temas de envejecimiento de la población, bien sea por la digitalización de la economía, de la sociedad, ¿no? Hay sectores que se van a ver muy favorecidos, ¿no? Nosotros en el fondo de Estados Unidos y en el fondo de Europa, pues son ambos fondos porque nos aportan una distribución sectorial, o nos permiten tener una distribución sectorial parecida, aunque los índices no sea así. Es decir, en Europa tenemos mucho peso del sector financiero, del sector eléctrico, ¿no? Pero sí que hay buenísimas compañías de tecnología, ¿no? Entonces, nosotros en los fondos geográficos, ¿no? En el fondo de Renta 4 Europa Acciones, en el fondo de Renta 4 Estados Unidos Acciones, tenemos una distribución por compañías bastante parecida, ¿no? Más o menos un cuarto de la cartera está invertido en el sector de tecnología, ¿no? Aquí hablamos pues en Europa de ASML, ¿no? Que se va a beneficiar de todo este crecimiento del uso de los semiconductores, de la inteligencia artificial, de la nube. No hay iPhones si ASML no está presente. También tenemos ASM International, también tenemos a SAP, ¿no? Todo el software bueno, pues es otro de los grandes beneficiados, ¿no? De esta mega tendencia en la tecnología. En Estados Unidos, obviamente, tenemos a Alphabet, ¿no? La dueña de Google, tenemos a Microsoft, tenemos a Salesforce, tenemos toda la industria de semiconductores. Estamos muy positivos, ¿no? Un poco lo he comentado, o sea, no hay inteligencia artificial si no hay semiconductores detrás. La inteligencia artificial necesita de más almacenamiento y más capacidad de procesamiento, y eso te lo dan los semiconductores. En la parte, bueno, todos los verticales y de la industria de semiconductores, nosotros estamos mucho más cómodos con los equipamientos para los semiconductores, que está mucho más concentrado, y donde hay las disrupciones, o si sale una Nvidia de la vida y le quita cuota de mercado a Intel, ahí me preocupa menos, ¿no? Porque va a seguir estando Taiwan Semiconductors, va a seguir estando ASML, Applied Materials, Lam Research, ¿no? KLA, ¿no? Con más medida, que se distribuyen pues prácticamente un porcentaje elevadísimo, ¿no? De la tarta del equipamiento de semiconductores se lo reparten ellos, ¿no? Luego podemos jugar con eso. Sector salud, no solamente el sector farmacéutico, que a nosotros nos gusta mucho tener, pues en Europa tenemos pues posiblemente las mejores compañías de farmacéuticas del mundo, ¿no? Tenemos a AstraZeneca, tenemos a Roche, a Novartis, a Sanofi, ¿no? Eso en Europa. En Estados Unidos tenemos a Pfizer, tenemos a Johnson & Johnson. O sea que eso nos aporta como mucha estabilidad. Además es un sector que no lo ha hecho especialmente bien, a excepción de todo este tema de la obesidad y la diabetes, ¿no? Con Novo Nordisk y Eli Lilly, ¿no? que bueno, tienen subidas del 40%. También lo tenemos en el fondo de Europa y en el fondo de Estados Unidos. Tenemos ambas, ¿no? Novo Nordisk en el de Europa y Eli Lilly en las Unidas. Pero el resto de farmacéuticas pues parece como que no valen nada, ¿no? No están pasando por un buen año. Sin embargo, pues eso, tenemos a Roche, que yo no recuerdo haber visto a Roche al 8% de free cash flow yield, con una renta por encima del 6%.
no lo recuerdo, ¿no? Novartis, Sanofi, es decir, eso nos va a dar mucha estabilidad. Y equipamiento médico y tecnología médica, bueno, en Estados Unidos hay barbaridades de compañías, ¿no? Edwards, Intuitive Surgical, Boston Scientific, Align, en Europa también tenemos a Healthineers, tenemos a Alcon, o sea, todo el sector de salud pues también pesa en torno a otra cuarta parte, ¿no? Una cuarta parte en el fondo de Renta 4 Europa Acciones y otra cuarta parte en Renta 4 Estados Unidos. Luego ya ahí tenemos el 50%, ¿no? Tecnología y salud, ¿no? Me falta otro 20-25% en el sector consumo. Aquí os digo nombres y también pues eso, Adidas o Nike, ¿no? Tenemos a Procter & Gamble, a Unilever, a Reckitt Benckiser, a Pernod Ricard, a Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues todas estas compañías de consumo estable, muchas de ellas, Louis Vuitton, L'Oréal, Estée Lauder, ¿no? Pues han sufrido un de-rating súper significativo por este movimiento de los tipos de interés que hemos comentado todos, que ejercen un poder espectacular en los mercados financieros, ¿no? La subida de tipos de interés al final obliga, ¿no?, a que haya un de-rating en compañías más estables, pero que nos permite comprar desde eso, los Nestlé, Reckitt, lo que está comentando, ¿no? Unilever, a valoraciones que no veíamos hace una década, ¿no? Pernod Ricard, Diageo. Luego, otro 20-25% lo tenemos en ese tipo de compañías. Y ya el restante 20-25%, pues ya si buscamos historias del sector industrial, que en Europa hay compañías buenísimas. También nos gustan las materias primas, especialmente el cobre y las petroleras a estos precios. En España Repsol, pero Total Energy es igual, o sea, que decir, 12-13% de free cash flow yield. Repsol te está pagando una rentabilidad por ciento superior al 5% y te está recomprando el 5% de las acciones. Bueno, en los últimos 2 años Repsol se ha recomprado el 20% de la compañía. Bueno, a este ritmo se recompra toda la compañía, ¿no? Quiero decir, en 5 años, ¿no? Muchas historias para estar tranquilo como inversor de renta variable, porque son compañías súper sólidas que un dato importante para el 2024 y el resto es que las subidas de tipos de interés, a medida que haya vencimiento de deuda, bueno, pues el coste financiero va a incrementar. Luego evitar, en la medida de lo posible, compañías muy endeudadas que les pueda afectar a su beneficio, ¿no? Esa cuenta contable, ¿no?, de gastos financieros. Pero si estás en compañías con poca deuda o nula deuda, con crecimiento visible, inmerso en las megatendencias que estamos comentando, pues yo creo que el futuro es muy prometedor para los partícipes. Muchas historias y la mayoría historias de éxito. Si ha habido un activo también que ha sido un completo éxito este año, ha sido la renta fija. Ignacio, ayer, antes de ayer, revisando un poco datos, buscando datos, vi que los fondos monetarios habían alcanzado ya la cifra récord, mito histórico, de 6 billones con B de dólares, que no está nada mal. La renta fija seguirá siendo o volverá a ser el activo estrella el próximo año. Es ahí donde deberían seguir sintiéndose cómodos los inversores más conservadores. Bueno, desde luego los inversores, con las perspectivas que tenemos para el año que viene, se van a asemejar bastante a las que teníamos el año pasado, ¿no? Y como comentamos, el punto de partida de rentabilidades que tenemos o perspectivas de rentabilidades que tenemos, pues se va a asemejar mucho al que teníamos pues hace 12 meses, ¿no? Para el inversor más conservador, evidentemente, ve muy bien reflejado entiendo por inversor más conservador es el que invierte pues, en la parte más corta de la curva de tipos de interés o en los activos más conservadores a corto plazo, donde ve muy bien reflejada pues cuál es el tipo que está marcando el Banco Central y la deuda pública o los activos a corto plazo, ¿no? Y al final, durante el año que viene, pues lo que vamos a tener es que los tipos o el retorno que van a tener va a ser bastante estable durante prácticamente todo el año, ¿no? Pero obviamente las expectativas de tipos de interés, o sea, las expectativas del mercado de bonos, pues son diferentes según sea el vencimiento, el tipo de activos y lo que vaya a hacer los bancos centrales. No hay que fijarse solamente en la política monetaria, en los tipos de intervención, porque también hay un balance del Banco Central que está drenando o está empezando a drenar liquidez o exceso de liquidez al sistema, ¿no? Y muy probablemente los bonos más a largo plazo, que han tenido una prima y siguen teniendo una prima por plazo bastante reducida, pues a lo largo de los próximos meses pues puedan sentir un poco pues que ese exceso de rentabilidad por invertir a más plazo pues se vaya incrementando poco a poco, ¿no?
No quiero decir con esto de que las inversiones de deuda a largo plazo, y de hecho nosotros estamos incrementando las duraciones de las carteras en los fondos que permiten hacer incrementos de duración. Pero hay que tener en cuenta que podemos ver al Banco Central, a los bancos centrales bajar tipos de interés y que, bueno, que esto no se refleje tanto en las curvas las curvas de bonos a más largo plazo, ¿no? No obstante, el año que viene, planteando todo, el inversor conservador va a tener un muy buen retorno, mejor que el de este año, porque no vemos bajadas de tipos de interés por lo menos hasta la segunda mitad del año y bueno, tienes un 4%. Y el inversor americano, ese inversor de monetario, como dices tú, pues está ahí con su 5%, ¿no? Y el inversor que invierte en bonos o en renta fija, donde hay un poquito más de plazo de vencimiento, pues tendrá pues una volatilidad similar a la que hemos tenido este año. Y desde luego, si las perspectivas macroeconómicas que tenemos ahora mismo se cumplen, pues desde luego lo que tendremos es la oportunidad de invertir a tipos altos y asegurarnos durante más tiempo el retorno. Lo que hay un hecho claro es que el 4% de tipo de interés en la eurozona no es el tipo neutral, no es un tipo, digamos, de política, digamos, para incentivar a la economía, ¿no? Que ese tipo está aquí para controlar la inflación y que cuando ésta esté bajo control pues tendremos tipos más reducidos y que, bueno, la oportunidad de invertir a tipos más altos pues está ahí, ¿no? Y en renta fija privada, desde luego, lo que vemos sí que es más incertidumbre, sobre todo si la economía se deteriora más de lo previsto, ¿no? En este sentido, nuestra mayor preocupación es high yield, donde no por lo que paga el high yield, que ahora mismo los retornos son atractivos, sino porque hemos visto muy pocas emisiones este año. El año pasado pues prácticamente nada tampoco, y pues del mismo modo que tenemos el famoso muro de deuda americana, pues también hay un muro de high yield, ¿no? Que en el 2025 pues hay mucho vencimiento y van a tener que emitir o van a tener que refinanciar, ¿no? Y como comentaba Javier, pues seleccionar esas compañías que están menos endeudadas, pues las compañías de high yield, que al final son las que están más endeudadas y pueden tener problemas o tener que pagar más tipos de interés porque tienen que refinanciar estos vencimientos a finales del año que viene y 2025 pues pueden tener problemas, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la visión y el inversor conservador, desde luego, del mismo modo que lo tenía bien o tenía buenas perspectivas a principio del año pasado, pues las del año que viene también son positivas, desde luego. ¿Qué le aconsejarías, por tanto, a un inversor que, por ejemplo, haya contratado, bueno, uno de vuestros fondos de renta fija, Fontesoro? ¿En qué es lo que se tienen que fijar? ¿En la duración? Ya nos has dicho que vosotros estáis ahora un poco apostando por plazos más largos, por la rentabilidad. Ya nos has dicho también un poco que cuidado con esas rentabilidades que puede dar el high yield de corta duración, que sí, que estamos viendo que empresas que dan ahora mismo 8%, pero claro, a lo mejor tampoco conocemos por dentro bien la situación financiera de esa compañía, liquidez. ¿En qué hay que fijarse un poco para elegir bien? Bueno, yo creo que el que tiene un fondo al final tiene una cartera diversificada, ¿no? Que le permite tener, pues, desde luego, el poder dormir más tranquilo que si tiene un bono de high yield, como dices tú, al 8, al 9%, que, bueno, no sé si conoce perfectamente pues, que los riesgos que está asumiendo. En un fondo pues, que al final tenemos 100 posiciones, pues bueno, es una parte pequeña de la cartera la que tenemos ahí. Lo que vemos para un inversor que esté invertido en fondo, pues evidentemente está bien que invierta en Fontesoro, está bien que invierta en letras del Tesoro que han dado un buen retorno, pero desde luego el universo de renta fija yo creo que da para obtener más rentabilidad que esa y sin tener que asumir tan poco riesgo, ¿no? Yo creo que lo mejor es invertir en fondos que tengan flexibilidad para incrementar la duración, para invertir en activos que un inversor no profesional no puede invertir y que pueda obtener más rentabilidad. Nosotros estamos alargando las duraciones vía deuda pública en los últimos meses. Lo hacemos progresivamente, no es de hoy para mañana, y estamos reduciendo ligeramente o poco a poco el riesgo de crédito que tenemos en las carteras y eliminando prácticamente lo que tenemos en high yield, también progresivamente, ¿no? En vista de mejores oportunidades en el futuro más que en vista de grandes problemas, ¿no? Concretamente. Nosotros en nuestro fondo valorativo es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, el tener las carteras balanceadas para lo que pueda venir, ¿no? En el futuro,
a mente que evidentemente siempre que hay, pues es como los cisnes negros que no esperas, ¿no? Pues que puedan ocurrir durante el camino. Pero yo creo que la mejor para el inversor que tiene parte de sus inversiones en renta fija, lo mejor es tener un fondo de inversión diversificado y que se pueda balancear adecuadamente, ¿no? Alejandro, y para los que tienen un perfil, digamos, más moderado, ese mix que pueden dar ahora mismo tanto los bonos como las acciones, vemos que hay oportunidades en ambas áreas. ¿Sería lo más recomendado? Claro, efectivamente, ahí está la gran ventaja de los fondos mixtos, ¿no? Que te dan de alguna manera esa flexibilidad donde el gestor te hace el planteamiento de inversión que considera que es más idóneo en cada momento. Si os fijáis, al final Javier e Ignacio han hablado en esta última parte del riesgo que asumimos al invertir en renta fija en el escenario actual, porque las primas de riesgo de crédito este año se han comprimido mucho, ¿vale? Y efectivamente no ha habido una gran prima por plazo, es decir, las rentabilidades a plazo han sido bastante bajas y hemos tenido los tramos más cortos donde la rentabilidad ha sido un poquito más alta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los gestores de fondos mixtos en estos momentos? Pues intentar alargar un poquito más la duración, sin irnos demasiado lejos, para intentar capturar esas mejores rentabilidades a plazos razonables y sin asumir ya demasiado riesgo, ¿no? Porque en algún momento pues podemos ver pues eso, todas esas compañías que se han estado financiando a tipos muy bajos durante la última década van a tener que asumir vencimientos y refinanciaciones de cara al futuro, y eso pues les va a subir el coste financiero y por lo tanto se va a incrementar el riesgo, etcétera, etcétera. Con independencia de que va a haber riesgos cíclicos, es decir, la realidad es que estamos en un escenario donde la economía se está deteriorando progresivamente. El primer semestre claramente ha sido un mal semestre para las manufacturas. En el segundo semestre se le ha unido el sector servicios y de alguna manera estamos en un escenario de economía a la baja, ¿no? Nuestro escenario central sigue siendo pues una recuperación cíclica, pues como hemos dicho, en el segundo semestre del año, pero va a haber un pequeño valle donde pues todavía eso puede añadir volatilidad a los mercados. Al final, el gestor de fondos mixtos lo que hace es pues establecer un planteamiento en el que puedes jugar con todos esos elementos y irte posicionando, pues jugando con los rangos de renta variable en función de todas esas expectativas que ha comentado Javier, haciendo rotaciones hacia sectores, pues por ejemplo, más rezagados, como hemos visto este año, efectivamente, algunas partes de consumo, algunas compañías del sector salud este año se han quedado muy rezagadas. Este año ha sido un año muy bueno para tecnología y para financieras, pero habrá que tener cuidado en 2024 con las financieras, porque a lo mejor hemos visto lo mejor, hemos podido ver un pico de márgenes y de beneficios en el sector financiero, incluso se pueden ver afectados por algo de morosidad, si el ciclo sigue descendiendo. En definitiva, tenemos un escenario central que es bueno, que nos permite jugar con muchas variables, pero que hay que gestionarlo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde desde Renta 4 pues, hacemos un trabajo, un esfuerzo, no solo de diversificación, como comentaba Ignacio, sino también de asignación por clase de activo, por duración. Lo decía Ignacio, no es lo mismo estar en high yield, que estar, pues a lo mejor ahora, para los próximos 6-12 meses, conviene estar un poquito más en renta fija, pues con menor riesgo de crédito, ¿vale? Y bueno, ese es el trabajo del gestor. En Renta 4 tenemos una gama de fondos mixtos pues muy potente y que además con matices pues los tenemos con diferentes rangos de volatilidad, con diferentes niveles de riesgo también, aunque todos juegan con una banda, pero tenemos pues desde el Renta 4 renta fija mixto al Renta 4 Nexus, Renta 4 Global Dynamic, el Renta 4 activos globales. Tenemos 4 o 5 fondos que realmente te van a permitir poner en manos de gestores profesionales tu dinero y estar mucho más protegido, porque al final estás haciendo una inversión diversificada y bien apuntalada un poco por esas hipótesis que hacemos los gestores. Alejandro, ¿y para qué tipo de inversores serían apropiados este tipo de fondos? Bueno, yo creo que vuelve la necesidad, pues, por un lado, de batir a la inflación, ¿no? Que es verdad que una inflación del 10%, pues a lo mejor no lo vas a batir, pero es que a medio plazo no es lo que vamos a tener, ¿de acuerdo? La inflación ya se está normalizando, estamos en el entorno del 3-4%, si la economía sigue así,
lo normal es que se siga un poco embridando la inflación y tendamos un poco hacia ese 2% que quieren ver los bancos centrales, ¿no? Por un lado, batir la inflación. Por otro lado, tenemos un competidor siempre muy potente que son los depósitos, porque hay muchos inversores que todavía no comprenden que a lo mejor tener un depósito bancario en un solo banco, pues estás asumiendo mucho más riesgo que si estás comprando un fondo de inversión de renta fija de cualquier categoría, ¿no? Que al final tienes tu inversión pues muy diversificada, ¿no? Yo creo que son dos competidores ahí y que tenemos dos perfiles de inversores que pueden buscar cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Y al final, rentabilizar tu patrimonio de una manera segura, diversificada y profesional, probablemente cuesta muy poco, ¿no? Es acercarte, hablar con tu asesor de tu oficina, que te identifique según tu nivel de riesgo, tu perfil de riesgo, tu umbral del sueño, ¿no? Cuál es el producto que te puede encajar a ti mucho más, el producto o el conjunto de productos, ¿no? Porque al final hay carteras de fondos que te pueden hacer te pueden dar una expectativa de rentabilidad de riesgo pues muy interesante y con cierta certidumbre, ¿no? en el contexto actual, ¿no? Creo que todas estos análisis, estas perspectivas que estáis analizando pueden ser buenos pilares para construir carteras robustas en el futuro. En esta recta final, si os parece, vamos a destilar o vamos a profundizar un poquito más y extraer algunas conclusiones. Vamos a dar espacio también a preguntas de los espectadores. Así un poco, os voy a hacer la misma pregunta ahora mismo a los tres. Los tres tenéis estilos de inversión completamente diferenciados, pero a la hora de estructurar vuestras carteras, vuestros casos particulares, ¿puede cambiar en función del panorama macroeconómico? Lo digo porque seguramente las previsiones no se van a cumplir, las previsiones van a fallar, por lo tanto, pues, en mi opinión, el gestor necesita también esa flexibilidad, ¿no? Para adaptarse en un momento dado a un cambio de escenario. Un poco, contarnos un poquito vuestra labor, vuestro caso particular, el de cada uno, Javier. Pues, a ver, empiezo yo, que además a los programas me remito. Sí, por eso. Porque el nivel de la filosofía de inversión de los fondos que gestiono, bueno, de todos los fondos de renta variable, ¿no? Está fundamentada, ¿no? en comprar las compañías de calidad, las mejores compañías de calidad, ¿no? que cumplan nuestros criterios de calidad en cada área geográfica. Y para eso hay que ser disciplinado. Y son públicas, ¿no? Todos los criterios que tenemos, ¿no? Pues desde compañías que tengan un crecimiento de los beneficios predecible, compañías que tengan una elevada conversión a caja de los beneficios netos, ¿no? que reporten, compañías que tengan márgenes elevados, compañías que tengan poca deuda, compañías que tengan elevados retornos, ¿no? Sobre el equity y sobre el capital empleado, que tengan un buen management, ¿no? Bueno, pues de todo eso, por ejemplo, hay ciertos sectores que lo han hecho fenomenal los últimos 2 años que yo no he comprado en los fondos de inversión. Veas el sector financiero, ¿no? Sector seguros, o sector de telecomunicaciones, el sector de aerolíneas, ¿no? El sector bancario. Son sectores que no cumplen prácticamente ninguno de los criterios que tenemos nosotros para considerarlas invertibles, ¿no? En nuestros fondos bajo nuestra filosofía de inversión, y que aun a sabiendas de que iban a tener un crecimiento, especialmente en el sector bancario, en cuanto ves los tipos de interés pues pasan del 0 al 4, pues el margen de intereses se dispara, ¿no? Pero insisto, hay que ser disciplinado. Aquí no invertimos para 12 meses ni para 6 meses, ¿no? Invertimos para el largo plazo. Y en el largo plazo, las compañías que mayor rentabilidad ofrecen a sus accionistas son aquellas compañías, como digo, que cumplen los criterios de calidad que nosotros hemos puesto. Así que, contestando un poco a tu pregunta, no voy a tomar decisiones de corto plazo, ¿no? Decía Warren Buffett que no seas si no quieres ser inversor de una compañía en los próximos 10 o 15 años, ni tan siquiera pienses en ser inversor durante 10 minutos, ¿no? Bueno, pues es un poco en el extremo, ¿no? Lo que yo vengo a decir, ¿no? Yo creo que toda la red de Renta 4, todos los partícipes de los fondos que gestionamos de renta variable, saben cuál es nuestra filosofía de inversión, y nosotros
que nos debemos a ellos, ¿no? Tenemos que ofrecerles, ¿no? Pues, que esta filosofía, que es la que mejor ha funcionado en los últimos 25 años, no tiene por qué no volver a ser la que mejor funcione en los próximos 25 años, y luego, efectivamente, pues en el corto plazo pues hay 100.000 variables, ¿no? que pueden afectar. Y en 2022, si de algo me acuerdo, es que muchas de las previsiones, o prácticamente todas las previsiones, fallaron. En tu caso, Ignacio, yo creo que tenéis más claro, yo creo que poco a poco se va aclarando el panorama tanto macroeconómico como en la renta fija, pero no sé, si por algún casual de repente el mercado volviese a equivocarse y, no sé, otra vez los tipos de interés o hubiese algún susto por el lado de la inflación, los bancos centrales tuviesen que volver a la carga, no sé, esa capacidad de maniobra que tenéis vosotros un poco, ¿estáis preparados para por si llegase esa situación? Hombre, realmente las carteras, especialmente las partes de las duraciones de renta fija, las intentamos adaptar a las previsiones macroeconómicas que tenemos, ¿no? A diferencia de Javier, pues evidentemente en los mandatos que tenemos más flexibles es que es parte del mandato que tenemos, ¿no? El tratar de adaptarnos a las condiciones macroeconómicas o a las previsiones que tenemos para intentar obtener el mejor retorno posible. Obviamente no vamos a hacer o no solemos hacer cambios drásticos en la cartera, es decir, que un fondo que tenemos una duración de 3 años no lo vamos a pasar a duración de 7 años de hoy a mañana, porque posiblemente nos equivoquemos, ¿no? Y nosotros y cualquiera, porque ese tipo de cambios o de tendencias no se producen de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros en el 2022 estábamos muy preparados para una subida de tipos de interés. Las duraciones de los fondos eran realmente bajas, pero claro, tampoco estábamos pensando en que los tipos de interés se nos iban a ir al 4%. Estábamos pensando en subida de tipos de interés, pero no tan agresiva, ¿no? Y la cartera que teníamos sectorialmente, pues había sectores que no lo han hecho bastante peor de lo que pensábamos porque han subido más de lo que esperábamos los tipos, ¿no? O ha habido compañías que se han visto más afectadas por la guerra de Ucrania. Pues evidentemente pues ese tipo de cosas pues pueden pasar dentro de una cartera diversificada. Obviamente nuestro trabajo hay que ir adaptándose un poco al entorno que tenemos y desde luego no hacemos cambios dramáticos. O sea, nosotros hemos estado subiendo las duraciones de la cartera en los últimos meses y si no hay un cambio radical o no hay un cambio en las perspectivas que tenemos, pues iremos manteniendo y subiendo las duraciones más todavía si se van confirmando nuestras perspectivas, ¿no? Dudo mucho que vaya a haber un cambio radical de hoy a mañana en las perspectivas, ¿no? Ni en el 2022 lo hubo, ¿no? Se fueron para abajo los tipos y para abajo y cada día más para abajo los bonos, ¿no? Perdón, los precios de los bonos. Pero bueno, al final nos iremos adaptando, pero con cabeza, ¿no? O sea, no solemos hacer esos cambios radicales porque el margen de error ahí sí que es muy importante. Porque salga mañana un muy buen dato de inflación o porque los datos de empleo salgan de una manera o la otra, no vamos a pasar de tener una duración, no vamos a empezar a comprar o a vender dramáticamente, sino analizaremos e intentaremos seguir adaptándonos a las nuevas perspectivas si es que cambian, ¿no? ¿Y en tu caso, Alejandro? Bueno, yo creo que el 2024 va a ser un año para intentar enfrentarlo, digamos, con cierta tranquilidad, con cierta prudencia, yo creo también. También a sabiendas un poco de la seguridad que nos proporciona la renta fija. Es decir, que no hay que tener ansiedad por enfrentar un 2024 en plan, se me escapa la bolsa, no tengo tecnología, entro ahora y tal, ¿no? Yo creo que 2024 va a ser un año largo, donde efectivamente puede volver la volatilidad todos los años. Tenemos ejemplos. Al final, 2022 fue un año estadísticamente muy significativo, donde ocurrió un movimiento brutal a la baja y simultáneo en los dos mercados, renta fija y renta variable. 23 ha sido un poco un ejercicio de reacción ante ese movimiento y por eso, bueno, nos ha sorprendido a todos, o no a todos, pero sí que ha sorprendido un poco cómo se ha sucedido este 2023, porque realmente ha sido un ejercicio de reacción donde no hemos visto en ese movimiento de ida y vuelta de las bolsas y de la renta fija, no habíamos visto unos cambios excesivos en economía real, ¿no?
Y es posible que en economía real sí que veamos un cambio en 2024 y eso pueda traer algo de volatilidad en economía financiera para el año que viene. Yo ese ejercicio lo enfrentaría un poco con cierta prudencia, a sabiendas de que va a haber oportunidades a lo largo del año, de que incluso en un escenario donde la bolsa tuviese más recorrido, a mí la renta fija me va a seguir dando mi 4,5 o mi 5%. Si la economía se cae incluso y los tipos de interés bajan, quizá podamos ver un movimiento incluso de subida más rápido del mercado de bonos. Y bueno, yo creo que ahí es donde está el atractivo, ¿no?, del escenario actual, ¿no?, que jugando un poco con esos elementos, creo que 2024 también va a ser un buen año, siempre y cuando te pongas en manos de profesionales, con un buen asesor, e invirtiendo en buenos fondos de inversión. Al final, realmente, decías, tenemos un estilo diferente, ¿no? La filosofía de Renta 4 Gestora es muy clara, somos una gestora de calidad, invertimos en activos de calidad, la renta variable en unos criterios muy claros, en renta fija exactamente lo mismo, y yo creo que simplemente pues un poco el seguir acompañando a nuestros inversores en ese proceso de seguir entendiendo, ¿no?, cómo funcionan tanto los fondos de renta fija y de renta variable, en especial los de renta fija, porque muchos inversores de renta fija que se vieron un poco arrollados, ¿no?, por ese 2022 tan negativo, no terminaron de entender cuál es la mecánica auténtica de la renta fija y por qué en Renta 4 Gestora estábamos muy tranquilos para 2023 y lo vamos a estar para 2024, porque la mecánica de la renta fija es que te está enseñando un poco el camino. O sea que nada. Si os parece, tenemos todavía tiempo para contestar las preguntas de algunos de nuestros espectadores. Voy a seleccionar, por falta de tiempo, tan solo 2 o 3. Por ejemplo, para ti, Javier, José Luis Fernández nos pregunta si en este contexto es quizá tarde para entrar en renta variable si no se entró antes. ¿Qué opinión tenéis respecto al momento para invertir en renta variable? No, tarde no. Bueno, vamos a ver, tarde si es para la próxima semana, sí, a lo mejor sí, ¿no?, porque esto ha subido un 10% en 2 semanas, ¿no? Tarde para un horizonte temporal razonable y de verdad, menos, o sea, en renta variable hay que invertir con al menos un horizonte temporal de en torno a 3 años, donde la probabilidad de perder dinero es muy baja, ¿no? Y ya si lo vas ampliando más, pues cada vez menos probabilidad, ¿no? Así que si el horizonte de José Luis es de aquí al final de año, pues le diría, bueno, pues espérate. Vale. Y si es... ahora no. Claro, pero si es para dentro de 3 o 5 años, pues cuanto antes mejor, ¿no? Porque esos números que he ido desgranando, ¿no?, en esta conferencia, realmente son los números que funcionan en la bolsa desde hace 2 siglos, ¿no? Es crecimiento de los beneficios, y si los beneficios crecen, la cotización se correlaciona perfectamente con esos beneficios, ¿no? Luego, si se está invertido de manera diversificada en compañías que lo más probable es que hagan crecer ese beneficio, pues la cotización va a seguir, ¿no?, esa misma tendencia. Y con el paso del tiempo, como digo, el tiempo corre a nuestro favor y con el paso del tiempo, pues nuestro patrimonio va creciendo a la misma velocidad. Luis Rivero, Ignacio, para ti, pregunta si recomiendan los fondos de renta fija corporativa a medio o largo plazo. ¿Dónde especialmente? Europa, Estados Unidos, emergentes. Deuda privada. Hemos tocado poco. Sí, bueno, yo creo que desde luego que recomendamos la renta fija privada con un horizonte razonable de tiempo, igual que Javier, ¿no? Nosotros para ese corto plazo sí que vemos un poquito más de dudas de que los spreads de crédito puedan tener un comportamiento, pues especialmente en algún sector, un poco peor en los próximos meses, pero al final lo que tenemos en renta fija corporativa y una buena cartera de calidad en renta fija corporativa es pues que nos está dando bastante más retorno del que podemos conseguir con deuda pública, ¿no? Y que hay mucha variedad de activos que podemos incorporar a las carteras, algunos hasta incluso se aproximan mucho al equity, ¿no?, un bono híbrido o un bono, un AT1 del sector financiero, y que esos tipos de oportunidades ahora mismo realmente ofrecen bastante retorno con los tipos que tenemos. Pero también hay que tener en cuenta que, desde luego, puede darnos un poco más de volatilidad que una inversión en deuda pública. Pero desde luego en una cartera normal y que quiere obtener retorno, desde luego que es una opción muy importante.
Hay una cosa, y es que la mayoría de los fondos pues, que han invertido en renta fija corporativa, porque estaban invertidos en renta fija corporativa en el 2020 o 2021, pues la caída del 2022 no la han recuperado todavía, ¿no? Y que ese retorno implícito que tienen todavía en las carteras, pues o ese margen de recuperación todavía sigue ahí, ¿no? Y que las rentabilidades o las TIRs de las carteras de este tipo de fondos, pues todas están, pues, vamos, sensiblemente por encima de esos 5%, que desde luego da tranquilidad para los próximos meses o para el próximo año. Solo tengo tiempo para una pregunta más, porque luego, para finalizar, os voy a pedir un minuto de conclusiones a cada uno de los tres. Te la voy a dirigir a ti, Javier. La selecciono porque creo que me parece interesante, porque se ha hablado aquí en el foro de megatendencias, has apuntado a la tecnología, sector salud. Quizás hemos hablado poco del sector de energías renovables, transición energética, economía verde, como queráis llamarlo. José María Ferrecasas dice: quiero saber si dentro de las megatendencias ven como especialmente interesante invertir en energía verde y renovables. Sí, por supuesto. De hecho, hay un fondo en la casa que se llama Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente, que se dedica precisamente a buscar ese tipo de compañías, ¿no? No solamente en renovables, porque yo creo que cuando se invierte en medio ambiente engloba muchísimas cosas, ¿no? Engloba el papel, el reciclaje, pues la comida saludable, ¿no? La vida saludable, o sea, el consumo saludable. A ver, el tema de las renovables, que es verdad que hay mucho inversor, ¿no? que une medio ambiente invertir en medio ambiente con solamente invertir en renovables, ¿no? Las compañías de renovables, que yo no tengo ninguna acción en el fondo ni en el de Europa ni en el de Estados Unidos, y tampoco en el de España, aparte de unas pocas participaciones que tengo en Iberdrola, mucho en renovables. Y el motivo principal es esto que lo hemos comentado durante toda esta hora, que es tipos de interés y deuda, ¿no? Son modelos de negocio que aparentemente no, están teniendo una demanda espectacular, tienen un pipeline también muy fuerte, pero todo ese pipeline va unido, ¿no? a la financiación, ¿no? Entonces, no es lo mismo el número que se hacía la compañía X, ¿no? de renovables, que tenía un proyecto de fotovoltaico o de eólico en donde sea, en Estados Unidos, en Brasil, en España, donde sea, cuando se financiaba al 2-3%, que cuando se financia ahora al 7-8-9%. Entonces los números a lo mejor no salen tan atractivos como antes, ¿no? Y de hecho es un sector que no lo ha hecho muy bien este año, ¿no? Y yo creo que precisamente por este tema de los tipos de interés, que también, insisto, que a medida que todo va evolucionando, la economía va progresando, los tipos de interés se van relajando a medida que la inflación se va relajando, pues esos tipos de interés más a la baja permitirán, ¿no? que muchos proyectos pues empiecen a estar en verde, ¿no? y a ser más atractivos, ¿no? No sé si respondo. Sí, yo creo que perfectamente lo has dejado bastante claro cuál es el problema actualmente de ese tipo de empresas. Un minuto para concluir. Alejandro, empezamos contigo. Nada, pues un poco ligado a lo que ya he comentado, ¿no? De cómo enfrentar 2024, pero con la tranquilidad para esos inversores moderados, porque al final la mayor parte de la gente, pues bueno, sí, todos queremos tener una parte de nuestro patrimonio protegido, y si podemos tener algo de capacidad porque hemos ahorrado y realmente queremos intentar sacarle todo el brillo al potencial que tienen los negocios y las compañías, pues invertir algo en renta variable con esa tranquilidad de que vamos a tener un buen colchón en la parte segura, ¿no? de ese 4%. Y que si lo haces de manos de profesionales, y aquí tenemos muy buenos asesores en Renta 4 que van a orientar a nuestros clientes a hacer la selección adecuada de fondos, tanto si son fondos mixtos como si son fondos puros, yo creo que se ha abierto un nuevo horizonte para la inversión. Y que realmente pues casi que invertir ahora mismo en un entorno donde sí que tenemos algo de inflación, pues es una obligación, ¿no? Realmente, el seguir aprendiendo de finanzas, seguir aprendiendo de inversores y dejarse llevar por buenos profesionales, invirtiendo siempre en activos de calidad, que es nuestra filosofía, ¿no? Seguir con esa estrategia de ahorrador a inversor. Exacto. De la que tanto habláis en esta casa. Ignacio.
Bueno, pues al hilo de lo que comenta Alejandro, pues comentar que sigue plenamente vigente, ¿no?, la oportunidad o lo que veíamos el año pasado en renta fija, de aprovechar los retornos que tenemos ahora mismo. El inversor más conservador seguirá, tiene la oportunidad de continuar aprovechándose de los tipos altos, que van a seguir, igual no tan altos, pero desde luego a niveles o positivos, ¿no?, durante los próximos años. Y desde luego que creo que también es la oportunidad de invertir en compañías buenas y en crédito y en plazos un poco más largos, porque quizás los tipos que hemos visto y quizás oportunidades que vamos a tener en los próximos meses nos van a generar la oportunidad de comprar y asegurar rentabilidades muy atractivas para los próximos años. A ver. Bueno, yo me gustaría que el cliente o el inversor se quedase en primer lugar que a pesar de que las bolsas han tenido un gran año, ¿no?, hemos tenido un año mucho mejor de lo que esperamos y lo digo, cercanos al 20% de rentabilidad en Estados Unidos, en España, ¿no?, que siempre tenemos, de España casi un 20%. Hay que presumir y sacar pecho. Totalmente. Podemos hacerlo, tenemos la oportunidad de hacerlo. Totalmente. Pero esto ha venido acompañado, ¿no?, por una economía mucho más fuerte y unos beneficios muchísimo más resistentes. En España con sorpresas muy positivas, ¿no? Los beneficios del IBEX 35 van a crecer más del 20% en el año, ¿no? Es verdad que un sector con un sector financiero, ¿no?, que digamos que acompaña, ¿no?, todo ese crecimiento y que ayuda mucho, ¿no? Pero que hoy las bolsas europeas y españolas están baratas, en mayúsculas. Estados Unidos está razonable, pero con compañías, ¿no?, con mucho más crecimiento, ¿no?, por tener ese peso tan elevado, ¿no?, en sectores de más crecimiento. Entonces, pues sin saber, ¿no?, qué es lo que va a hacer el 2024, si va a haber recesión, no va a haber recesión, si va a haber... Pero también siempre tendemos a hablar mucho de los riesgos, ¿no?, y los temores, ¿no? Y eso siempre nos invita a ser más prudentes, pero bueno, hay escenarios también muy optimistas, ¿no?, y mucho más positivos, que es el famoso de Goldilocks, ¿no?, que es la inflación nos baja, el crecimiento aguanta, los tipos de interés te bajan, y Europa, por ejemplo, pues nada más tienes un 25-30% de potencial, incluyo España aquí, simplemente porque se van a valorar a las 14-15 veces beneficios que ha cotizado históricamente, ¿no? Ese 7% de free cash flow yield, que es la valoración a la que las bolsas a nivel mundial, ¿no?, han cotizado históricamente, pues Europa está un 30% por debajo de esos niveles, ¿no? En Estados Unidos, como hemos dicho, hay que matizarlo, pues son más caros, pero con compañías con más visibilidad y con más crecimiento, ¿no? Desde luego el año 2024 promete ser muy interesante. Seguramente el próximo año también tendremos la oportunidad de comentarlo. Os quiero dar las gracias, Javier, Alejandro, Ignacio, por vuestra experiencia, por vuestra sabiduría. Yo creo que después de este foro, pues de aquí nadie va a salir hecho un millonario, pero estoy seguro y estoy convencido de que cualquiera que siga ese sentido común y esas indicaciones y vuestras enseñanzas, por lo menos va a conseguir evitar un descalabro serio. Así que muchísimas gracias a los tres y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Y yo, cuando empecé mi andadura bursátil hace ya muchos años, recuerdo que un viejo bolsista, que se las sabía todas, me dio dos sabios consejos. Me dijo, si quieres no pegártela en este negocio, tienes que ser prudente y tener sentido común. Pero yo, después de escuchar también a estos tres brillantes gestores, añadiría que hay que tener capacidad y flexibilidad también para adaptarse a cualquier circunstancia si queremos mejorar como inversores y queremos alcanzar la mejor de las rentabilidades. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de marketing y comunicación de Renta 4 Gestora por esta oportunidad que me han brindado, en particular a Les Baixas. Ha sido un placer poder presentar este acto. A todos vosotros, espectadores, tanto aquí en España como en Latinoamérica, os deseo muchísimos éxitos, porque vuestros éxitos serán también los nuestros. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Adiós. Aunque nos movemos en un mundo en continuo cambio, desde Renta 4 Gestora llevamos más de 30 años generando valor para nuestros inversores, ofreciendo a nuestros partícipes soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una amplia gama de fondos especializados. Más de 100 premios a lo largo de nuestra historia avalan nuestra calidad de gestión. A día de hoy contamos con más de 555.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de más de 10.000 millones de euros.
Tenemos presencia tanto en España como en Luxemburgo y actualmente hemos ampliado el servicio a nuestros clientes de Latinoamérica. Además, desde 2019 somos miembros del Programa de Inversión Sostenible de las Naciones Unidas, por el que nos comprometemos a incorporar factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Renta 4 Gestora. Más de 30 años generando valor a nuestros inversores.